Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola a nuestros amigos de Conexión Radio 20 y también los que nos ven en @Reedificando Ministerios. Es tiempo de avivamiento. Aquí con María Cristina Zambrano, Julio Simón López, iniciando, ¿no?, este nuevo año. Tuvimos unas largas vacaciones, ¿no? Bueno, las ocupaciones del ministerio, que pues obviamente siempre son muchas, ¿no? Siempre está uno en actividades, salir, compartir con la familia, pero qué bueno estar de nuevo acá y poder pues compartir con las personas que nos ven, agradeciendo por aquellos que nos escriben, que escriben en sus comentarios, porque pues eso nos anima a ir adelante. Bueno, iniciando este año y con una propuesta. ¿Cuál? Bueno, la propuesta es, vamos a estudiar algo del Salmo 119. En mi libro Es tiempo de avivamiento, resalto que un día me puse curiosamente, pues obviamente estaba estudiando acerca del avivamiento y encontré que la palabra avivar, vivir, vivificar se encuentra en ese salmo, precisamente en Salmo 119, 16 veces. Así que vamos a tener una serie de 16 programas acerca de ese salmo, resaltando sus versículos en particular y descubriendo lo que esos versos nos dicen acerca del tema del avivamiento, de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Entonces, si ustedes están dispuestos, pues vamos a iniciar con ese tema. Bueno, cuando iniciamos con ese texto, iniciamos con el verso 17. Voy a leerlo y planteamos el programa hoy. Dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Ya sabemos que pues, el término avivamiento tiene muchos sinónimos: revivir, avivar, nacer, renacer, vivificar, fortalecer, sanar, liberar. Todo eso hace parte del avivamiento. Mira el versículo: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Partimos con una pregunta y tú me ayudas con eso, y es: ¿qué es lo mejor que Dios puede hacer por nosotros en medio de un avivamiento? Hablando de los efectos del avivamiento. Si tú te imaginas un avivamiento, ¿qué efectos puede tener un avivamiento en la vida de una persona? Realmente el ser humano siempre está viviendo un sufrimiento continuo. Son chispitas de felicidad, chispitas de momentos de gozo, de alegría, de plenitud. Y eso hace que todo ser humano esté buscando algo más. Y de ahí a sentirse vivo busca, por eso, toda cantidad de placeres, de vicios, de cosas que pueda practicar, que le den esa meta de ser feliz. El Señor ya hizo. ¿Qué puede hacer ahorita en la práctica nuestra? Pero el Señor ya hizo. Ya. No hay amor más grande que nos dé alegría y gozo, que de tal manera nos amaba el Señor que dio a su Hijo unigénito por nosotros. En nuestro lugar murió y nos ha llenado con su Espíritu. Entonces, ese regalo máximo nos hace sentirnos y posicionarnos muy, muy excelente delante del Creador, de la máxima persona que hay en el universo. Sí. Y eso hace que en nosotros haya un propósito, una alegría, un gozo, un con quien hablar y tener en todo momento compañía, apoyo. Y en el avivamiento Dios se hace muy, muy cercano. Sí. No solamente es que nosotros entendemos, sino que lo disfrutamos.
lo vivimos. Él nos permite tener esa intimidad más cercana con Él. Porque yo compararía eso, porque el verso inicia diciendo, haz bien a tu siervo que viva. Creo que podría comparar eso a una persona que de pronto está un día solo en su casa, ¿no? Y de un momento a otro llega un grupo de amigos de visita y traen maíz pira y gaseosa y como que la persona le alegraron el día, ¿no? Como que estaba sola, como que estaba despachada, decimos nosotros, como que no hay mucho que hacer, pero pasó todo un día y vieron películas, jugaron, compartieron, rieron, hablaron de todo un poquito y la persona se siente viva, ¿no? Y yo creo que si nosotros entendemos eso que tú estás diciendo, creo que me llama la atención y me gusta pensar en que por eso nosotros los creyentes siempre estamos vivos, porque es que tenemos la mejor de las compañías, que es la presencia de Dios en nuestra vida, que nos alienta, que nos fortalece, que nos anima, ¿no? Y todo eso es avivamiento, es cierto. La relación con Dios es la que produce el avivamiento. Entonces, entender lo que Él busca aún en momentos de dificultad, qué es lo bueno que Él quiere enseñarnos. Sí. Y generalmente eso es muy difícil, por eso cuando Él afirma en su palabra que Él dará fuerzas al que no tiene ninguna, que Él da paz sobre todo entendimiento. Entonces sus dádivas son más allá de lo que nadie puede conseguir ni imaginar en la vida, ni tener de nadie. Pues eso va a hacer que la vida permanezca siempre trascendente, pero permanezca completa. Okay. Que tengamos siempre la respuesta a las preguntas. Y si no tenemos la respuesta a las preguntas, sabemos que Dios nos va a vivificar cuando nos regale la respuesta. Y ahí lo que tú estás diciendo es que, mire que, bueno, yo pongo un ejemplo, ¿cierto? Pero no es que una cosa es sentirse vivo y otra cosa es estar vivo. Sí, ¿no? Entonces, claro. Nosotros en Dios estamos vivos, estamos en un estado de vida, porque pasamos obviamente de muerte a vida. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo lo hizo? Obviamente perdonándonos, obviamente muriendo en nuestro lugar, sustitutivamente en la cruz, y recibimos esa vida. Entonces, personas que nos están viendo y que no han entregado su vida a Jesús, pues la mejor invitación es, dígale a Cristo, Señor, mire, yo soy un pecador, soy la embarrada y definitivamente no puedo salvarme por mis fuerzas, a mi manera, porque no se trata solo de un estado, ¿no? En muchos sentidos, de pasarla bien en la vida. Y a veces hay gente que la pasa bien en la vida, pero están muertos, ¿sí? Sin vida. Y por eso no le dan sentido a la vida. Y por eso hay gente multimillonaria que decía, no le haya sentido a la vida, pero en Cristo la vida tiene sentido. ¿Sí? Haz bien, dice el verso, a tu siervo para que viva. ¿Por qué? Porque lo malo definitivamente nunca va a producir vida. Creo que conocemos mucha gente que vive en la maldad, que vive haciendo la maldad. Y lo malo nunca produce vida. Los vicios y otro tipo de cosas que a veces se practican roban la vida, ¿no? Y yo hoy me emborracho, me gasto el dinero y después me estoy lamentando que mi esposa abandonada, mis hijos abandonados, ¿por qué no construir una casa con ese dinero que desperdicié con los amigos? ¿No? Y la vida toma un sentido cuando hay eternidad. Cuando vivamos acá, que eso después ya, que vamos a poder disfrutar de lo que hay acá. La vida vana, la vida que se acaba con la muerte, que no tiene una eternidad, pues hace que, como dice Pablo, vivamos y comamos que mañana moriremos. Pero cuando nosotros tenemos ya la eternidad viviendo en nosotros, porque Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tenemos una eternidad para conocer a Dios. Y podemos iniciar acá. Y la otra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, que es lo que tú estás diciendo. Entonces la vida consiste y el avivamiento consiste en vivir la vida como Dios la planeó para nosotros. La pregunta es,
Si nosotros tenemos claro que el plan de Dios es mucho mejor que el de nosotros, Claro. porque Dios nos creó a nosotros con habilidades, con capacidades, con talentos y también con debilidades, con falencias, con necesidades para podernos complementar con otros, para poder dar y recibir, que eso es avivamiento. Oiga, y tocas un punto clave porque la vida también es interacción, ¿no? Porque precisamente cuando el hombre peca, esa interacción se daña, porque nosotros sabemos, ¿no? El hombre come del árbol del bien y del mal e inmediatamente siente vergüenza, no solo frente a Dios y se esconde de Dios, sino de la pareja. De sí mismo también. Y empieza a culpar a la pareja. De alguna manera se daña la parte relacional y los seres humanos somos hechos relacionales. Entonces, cuando no tenemos relaciones sanas, pues eso está muriendo. Eso es una forma de morir. Por eso, de hecho, la mayoría de personas que cometen cosas como el suicidio lo hacen precisamente porque por una relación, porque se sienten solas, rechazados, maltratados y a veces simplemente interpretando de pronto actitudes de otros de formas indebidas, ¿no? Por eso nacen las discusiones en las parejas. Lo hemos ido descubriendo que a veces solo es una mala interpretación de la intención del otro y eso daña la vida y roba la vida. Pero el avivamiento nos lleva a relaciones sanas. Hay una cantidad de beneficios. Y lo bueno que Dios ha hecho con nosotros es que Él nos acompaña y nos va mostrando, nos va revelando en el camino de la vida cuál es ese propósito con nosotros. Y nos va enseñando a vivir, nos va enseñando a cómo disfrutar de todas las cosas, de la gente, de la profesión, de la familia, del país, de todas las cosas, de los alimentos, de la naturaleza. Dios todo lo puso en un orden y cuando nosotros vivimos en el orden que Dios le puso a las cosas, hay plenitud. Entonces no vamos a exagerar hacia un lado o hacia el otro. Ayer miraba yo lo de la disociación que tiene la gente ahora al sentirse un animal. Sí. Uno dice, Dios, eso no es avivamiento. Eso es la muerte viviente, digámoslo así, del mismo ser humano. Pero hay gente que le celebra y tiene sus mascoticas como seres humanos, las tratan como seres humanos. Y los creyentes tenemos que tener esa claridad que Dios nos regala de respetar la naturaleza en sus dimensiones, pero de amar a los humanos en su dimensión, porque Cristo no murió por mascotas, Cristo murió por seres humanos. Entonces Dios ha hecho tantas cosas perfectas, todas las cosas perfectas, y vivir nosotros de estar en avivamiento es descubrir ese orden que Dios ha dado a la vida y disfrutar de ese orden que nos trae plenitud. Oiga, importantísimo. Yo quiero estar invitando y voy a ponerme en la tarea en cada programa de animar a las personas que nos ven a través de este programa a compartir. ¿En qué sentido compartir? Tanto en la emisora Conexión Radio como en nuestro canal @radioministerios Tiempo de Avivamiento. Nuestro objetivo como pastores es siempre servir, ayudar. Hay personas que nos ven y tienen sus conflictos, sus situaciones, que están pasando situaciones y están muriendo teniendo opciones de vida. Y una de esas opciones de vida es buscar consejo. La Biblia nos dice que Dios, nuestro Dios, es Padre, Príncipe de Paz, pero también es consejero. Así que tanto aquí en Conexión Radio como en Tiempo de Avivamiento, estamos para servir como pastores, como ministros, como consejeros. Si usted nos escribe en nuestras redes sociales que están ahí integradas en el canal, correo electrónico, números de teléfono, podemos ayudar a muchas personas y es nuestro objetivo, que podamos, más allá de adquirir números en una plataforma, poder conocer personas, poder compartir con las personas en su situación. Así que los invito para que podamos participar también de esa manera. Oiga, el verso nos dice algo más y bueno, estamos procurando este año
hacer tal vez los programas un poco más cortos, pensando también en el tiempo, ¿no? De las personas. Dice el Salmo 119, verso 17, haz bien a tu siervo y guarde tu palabra. Dios viene a darnos vida, y, pero lo hace a través de su palabra. Eh, Ahora, ¿qué es guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios es precisamente entender lo que Dios quiere que hagamos y disponernos a hacerlo. El Señor Jesús llegó un momento, el último momento, y Él dijo, uy, Padre, pasa en esta copa. Yo no había pensado que esto iba a ser tan duro, tan difícil, y por lo tanto, Él pidió esa ayuda al Señor, al Padre, y Él le envió ángeles que lo fortalecieron, dice Lucas. Entonces, ese guardar la palabra de Dios es llegar a ese punto donde yo sé que Dios quiere que yo haga, yo veo en su palabra su voluntad y yo estoy viviendo en otra forma. No quiero vivir conforme a lo que Él quiere que yo viva. Me siento débil para hacerlo, tengo argumentos para no vivirlo, pero definitivamente me voy a disponer a entender a Dios, porque Él se hace entender y vivir conforme a lo que Él quiere que yo viva. Cuando yo hago esas correcciones, encuentro, no sé, no chismearás en tu pueblo, ¿cierto? Y yo no hago sino hacer chismes de todo el mundo, y pues los youtubers hoy en día nos promueven el chismosear, el hablar mal de la gente que ni conocemos. Sí. Entonces empiezo yo a mirar, venga, ¿yo por qué hago eso? A confesárselo a Dios, a charlar con Dios, porque no tengo otros temas de conversación, porque son las personas, mi familia, que hay en mi vida, hay rencor, hay envidia, ¿qué hay que hace que yo chismosee? Y así cada versículo que yo lea en la Biblia pueda meditarlo yo para practicarlo. Eso es guardar la palabra de Dios, es practicar todo lo que yo encuentro que a mí me corresponde corregir. Y si encuentro algo que ya estoy viviendo, pues seguirlo practicando. Me llama la atención, estuve por ahí buscando algunos sinónimos de guardar. Me encontré uno en particular, me gustó mucho, y es la palabra atender. Guardar es preservar, es cuidar, pero una de ellas es atender. Creo que hoy mucha gente no está viviendo bien porque no está atendiendo bien a la palabra de Dios. Estamos llenos de distracciones. Hoy, lástima, se ha perdido el hábito de llevar nuestra Biblia en físico a la iglesia. Y entonces, como estamos con el celular, pues al mismo tiempo que decimos vamos a abrir la Biblia en el celular, llega la notificación de Facebook, de WhatsApp, y entonces no estoy atendiendo a la palabra de Dios. Pero si queremos tener un avivamiento y ser avivados, vivir bien, pues necesitamos atender la palabra de Dios con prontitud, con diligencia. El concepto de diligencia es con objetividad. Objetividad es que vengo a concentrarme en eso, vengo a prestarle toda la atención a lo que Dios me quiere decir. Y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? La obediencia, que es lo que tú acabas de decir. Y bueno, yo encuentro algo que integra aquí este versículo muy interesante. Voy a volver a leerlo. Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, porque me da la idea, y voy a usar el pocillo de mi esposa aquí. Dice, haz bien a tu siervo y guarde tu palabra. Es como que está hablando de lava el pocillo antes de que sirva el tinto. De alguna manera, la palabra de Dios tiene dos efectos. Uno, limpiarme, y dos, llenarme. Así que el avivamiento tiene que ver con esos dos tiempos. ¿Qué piensas de esos dos tiempos? Precisamente el limpiarme tiene que ver con que no hay nada en el mundo
que pueda venir a perdonar mi pecado y mi maldad. No lo hay. No hay consejo materno, no hay orientación psicológica, no hay absolutamente nada en el mundo que pueda darme la libertad del perdón sobre mi pecado, sobre mi maldad. Solo Dios. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios y entiendo mi pecado, corrijo mi pecado, el Señor me está limpiando. Primera de Juan 1, 7 al 9 es la bandera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando hay creyentes que nosotros admiramos en su comportamiento, en sus palabras, en su forma de ser, dice la Biblia que David se portaba prudentemente y Jehová estaba con él y Saúl cada vez le temía más y el pueblo cada vez lo aclamaba más, porque era un hombre libre, era un hombre que sabía quién era su Dios y por qué conforme al corazón de Dios, porque él entendía el perdón del Señor, porque él entendía que Dios lo veía humano, no lo veía perfecto. Más de mi maldad. Wow. Sí, claro. Entonces, estar limpio para una persona es estar pleno, ¿sí? Es tener plenitud, es estar siempre seguro del amor de Dios, porque el amor de Dios es el que a nosotros nos permite vivir tranquilos. Y llenarnos, pues es precisamente ese tener la plenitud de la vida. Sí. Que si fallo, bueno, que si no fallo, bueno, que si me fue regular, bueno, todo en Dios tiene un propósito, todo en Dios es ganancia. Entonces esa parte hace que yo me sienta pleno, me sienta lleno, que tenga para darle a otros. Porque cuando nosotros tenemos y hemos recibido de Dios tantas cosas, nosotros queremos que otros también las disfruten. Y al nosotros tener una transformación, un avivamiento, entonces las personas van a querer convivir con nosotros, van a querer tener una relación con nosotros, porque vamos a estar dándoles de lo que estamos llenos, de lo que Dios nos ha dado. Y si Dios nos ha dado perdón, amor, gozo, paz en su Espíritu Santo, podemos estar en toda la plenitud para regalarle a las personas lo que Dios mismo les daría. Yo creo que ese concepto de atender y de limpiar, o sea, mire que se une. Mientras tú hablas, tú sabes que mi cabeza siempre está funcionando, ¿no? A millón. Encuentro creo que una forma de expresarlo y me parece bueno. A veces, y yo tengo por ejemplo la costumbre que siempre que llegamos de la calle, de hacer alguna vuelta, de ir al otro lado de la ciudad y volver, yo llego a lavarme las manos. Debiera ser una costumbre de todos, ¿cierto? Siempre, aparte de asepsia. Pero si yo llego y antes de lavarme las manos, me miro las manos, por lo general, cuando me miro las manos, me las veo limpias. O sea, la Biblia dice que muchos se ven limpios en sus propios caminos, creen que están limpios. Pero cuando yo tomo el agua y tomo el jabón y restrego mis manos y luego me voy a enjuagar, sale el agua negra, sale sucia. Así que la palabra de Dios no solo me está revelando el mugre, sino quitando el mugre. ¿Sí? Entonces, creo que por eso es tan importante atender en un culto, porque no solo Dios me está dando consejos al cerebro, Dios está trabajando por limpiar mi corazón. Sí, dice purifícame, límpiame, más y más. Dice que el Señor a su esposa la purifica con la palabra de Dios. Entonces, ahora estamos hablando de la palabra de Dios en dos términos: la palabra escrita y la palabra hecha carne, que es Jesús. Así que mientras oímos acerca de la obra de Jesús, al mismo tiempo Él, a través de su palabra, también nos limpia. Entonces, creo que encuentro eso como algo muy, muy, muy básico, muy importante del
de la obra de la palabra de Dios, limpiándonos, purificándonos. Y terminemos con lo último, llenándonos, porque la palabra de Dios no solo nos limpia, sino nos llena. Háblame de llenar, hablemos a ellos de llenar. Llenar es algo que quería tomar en el momento en que estás hablando, y es precisamente que debemos no solo asistir a la iglesia, porque las iglesias tienen una cantidad de actividades impresionantes, Sí. y nosotros asistimos a la iglesia. Y si somos líderes, pues no podemos perdernos prácticamente nada en la iglesia. Pero algo muy descuidado y que es supremamente importante para llenarnos de la palabra de Dios. Uno, la lectura de la Biblia en un año. Hay muchos planes para leer la Biblia en un año. Qué importante leer nuestra Biblia de Génesis a Apocalipsis, entendiendo la historia del pueblo de Israel, pero sobre todo la carta de amor de Dios para mí. Para nosotros. Porque en la medida en que yo estoy leyendo la Biblia, voy entendiendo cómo es el actuar de Dios. Sí. Y Dios escribió para mí. Dios no escribió para el vecino, Dios no escribió para el pastor, Dios escribió para mí. Y siempre tiene algo en su palabra para mí. Segundo, para llenarnos es la oración, porque Dios nos habla en su palabra, pero yo tengo que tener un diálogo con Él, que es lo que les he estado en esta mañana hablando, y es comunicarle a Dios lo que yo pienso, siento, creo y cómo estoy, para que Él pueda venir y entregarme de Él lo que yo necesito, y enseñarme y ayudarme. Entonces, la palabra de Dios nos llena en esos dos sentidos. Cuando yo voy a Él intencionalmente, queriendo oírlo, queriendo entender lo que Él habla allí. Y dos, cuando tengo tiempos de oración con Él, donde puedo dialogar acerca de lo que Él me está hablando, donde yo puedo también transmitirle lo que hay en mi corazón y poder también hacer una nueva lectura ya muy personal, que cada uno escoja salmos, proverbios, alguna carta o los evangelios del Nuevo Testamento, donde podamos tener esos encuentros ya muy personales con Él. Entonces, pasar tiempo con Dios nos va a llenar de Él. Wow. Hay un verso, dice, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? A veces queremos llegar a ese punto de que Dios nos conceda cosas, pero Dios dice, sí, claro, vamos a limpiar, vamos a llenar. Porque cuando uno está lleno, uno se deleita en Dios, ¿sí? Cuando uno está, es como cuando almorzamos y decimos, bueno, estamos llenos, pero hace falta un dulcecito, hace falta un caramelito, una chocolatinita, y luego venimos y está el postre, y nos alimentamos con él, nos deleitamos con él, y nos crea un ambiente bonito, ¿no? Hay algo que no nos permite ser llenados, y es realmente la obligatoriedad. Aquí de pronto estamos hablando de una orientación, pero es que aquel que está enamorado, aquel que ama, quiere estar oyendo a su persona amada. Entonces, ¿qué me hace ir a su palabra? ¿Qué me hace quererme comunicar con Dios y entender que lo amo? Pero no puedo amar a alguien que no conozco. Entonces, conocer a Dios es tan importante, y solo directamente está la Biblia. Son muy pocas o escogidas las personas que el Señor las lleva a tener unas experiencias sobrenaturales, porque lo que Dios hizo es para que lo disfrutemos tal como somos, y no que vivamos en el misticismo o en otro mundo. No, Dios quiere vivir con nosotros en el día a día y en lo que tenemos cada uno que hacer. Entonces yo debo siempre estar queriendo andar con él de gancho, estarle comentando todo. Uy, Señor, hoy esa nube, hoy qué frío, hoy qué sol, mira, no me gusta tal cosa. Y ese orar sin cesar se hace esa compañía de todo momento, no solo para que Él me sirva, para que Él me entregue y me dé cosas, no, porque es que Él es mi amigo, Él es mi compañero. Yo hay algo, y creo que se puede terminar con eso, y es que el término llenar. Jesús un día dice, bueno, si alguien tiene sed, venga a mí y yo le voy a dar agua viva. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y esto da a entender del Espíritu Santo que habría de manar. Así que la llenura en la Biblia
puede representar dos cosas. Una externa, de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy recibiendo la palabra de Dios frente a un predicador, escuchando música, leyendo mi Biblia, estoy llenándome. Pero ese llenar puede ser momentáneo, pero hay un llenar que es permanente y es cuando se llena de adentro hacia afuera. El concepto es el de un pozo que está tapado y la pica está rompiendo y llega un momento en que rompió y empezó a manar el agua. Esa es la otra forma de llenar. Así que muchos de nosotros buscamos la llenura externa, por eso vamos buscando que unciones y que el pastor ore por mí, que me hagan tal cosa, que me digan tal cosa, que me aconsejen tal cosa. Pero cuando nos hemos llenado tanto de la palabra de Dios, como ella es martillo que quebranta la piedra, empieza a manar de adentro hacia afuera. Así que ahí es cuando hablamos nosotros de que tenemos una vida plena, ¿sí? De que hay plenitud en el corazón, de que hay plenitud en el alma, porque ya no es estoy pidiendo, estoy ahora dando. Y entonces no hay forma mejor de expresar que estoy lleno que cuando empiezo a dar a otros de lo que Dios me ha dado, ¿cierto? Y empiezo a compartir. Oiga, un tema interesante, estamos solo arrancando un abrebocas de lo que va a ser esta serie acerca del Salmo del Avivamiento, que es el Salmo 119. Vamos a encontrar 16 veces. Hoy ya cubrimos un versículo, que es el verso 17. Y bueno, agradecidos con Dios por la oportunidad de poder compartir con todos los que nos ven a través de Conexión Radio 20 y Es Tiempo de Avivamiento, nuestro canal también de YouTube. Te agradecemos también porque Conexión Radio nos ha permitido vincular los videos, compartir. Por favor, compártalos en sus redes sociales también. Apoyen nuestro ministerio porque la palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada. Y esta es una buena forma de hacerlo. Despidámonos de las personas hoy. Muchas bendiciones, una muy buena relación con Dios a partir de hoy. Dios les bendiga a todos. Buen día hoy. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.